En esta lección hablaremos de las pruebas de caja blanca. ¿Cuál es su definición? Las técnicas de prueba de caja blanca analizan las estructuras internas, las estructuras de datos utilizadas, el diseño interno, la estructura de código y el funcionamiento del software. Por este motivo, el de la codificación suelen ser pruebas que realizan los desarrolladores. Las pruebas de caja blanca también se conocen como pruebas de caja clara, pruebas de caja abierta, pruebas estructurales, pruebas de caja transparente, pruebas basadas en código o pruebas de caja de cristal. Su nombre lo que está intentando simbolizar es esa capacidad que tiene el probador de ver lo que ocurre a través de una entrada obteniendo una salida. Es capaz de ver cómo está la caja por dentro para diseñar los casos de prueba. En este tipo de pruebas el código es accesible por el probador, por lo que tiene que tener conocimientos de codificación para entenderlo y diseñar así las pruebas correspondientes. ¿Qué es lo que comprueban estas pruebas? Comprueban problemas de seguridad internos, mala o inexistente calidad en la estructura del código, el flujo para cada entrada en el código, el resultado esperado, la funcionalidad de los bucles condicionales dentro de cada módulo o función, y las pruebas de cada declaración, objeto y función de forma individual. Las pruebas se pueden realizar a nivel de sistema, a nivel de integración y unidad de desarrollo de software. Uno de los objetivos básicos de las pruebas de caja blanca es verificar el flujo de trabajo de la aplicación. Se trata de probar una serie de entradas predefinidas contra las salidas esperadas o deseadas, de modo que cuando una entrada específica no obtiene el resultado esperado al final de la función, hemos detectado un error. O, si ese método no está preparado para ese tipo de entrada, también tenemos otro error. ¿Cómo se realizan? Bien, el primer paso es entender el código. Este punto es muy importante porque está identificando al probador como una persona que debe de ser capaz de entender múltiples lenguajes de programación y múltiples tecnologías, ya que éstas están siendo utilizadas dentro del software. El probador debe ser capaz de encontrar problemas de seguridad y prevenir posibles ataques, ya sean voluntaria o involuntariamente por parte del usuario. El paso 2 sería crear los casos de prueba. La forma de crear estos casos de prueba puede ser escribir más código, es decir, creo una serie de tests con código que se encargarán de generar esas entradas para esos métodos que forman parte de nuestro producto. Y por último vendría la ejecución de los casos de prueba. En caso de que el resultado esperado no sea el obtenido, volvemos otra vez a intentar comprender el código, a crear un caso de prueba específico para esa entrada y a comprobar si ya hemos solucionado ese caso de prueba que no estaba funcionando correctamente. ¿Qué técnicas existen? Una de las cosas que saca a la luz las pruebas de caja blanca son partes del código que no han sido probadas adecuadamente. Esto ocurre en el momento, como hemos dicho, que la entrada no está siendo contemplada por el flujo de una prueba. Para reducir al máximo este problema, tenemos dos técnicas principales. La primera de ellas sería la cobertura de sentencia. En esta técnica, el objetivo es atravesar todos los estados, es decir, todas las cajas azules, incluyendo el estado final, por una serie de decisiones o de inputs que se colocan a la entrada del método. Puesto que todas las líneas del código están cubiertas, esto nos ayudará a encontrar código defectuoso. En este ejemplo, para pasar por todos los estados a la vez, necesitamos al menos dos caminos. El primero de ellos sería el marcado por las líneas verdes. Estas líneas verdes están asegurando el funcionamiento del código en el estado A y en el estado final. Y necesitaríamos también el camino marcado por las flechas azules para validar el estado B, el estado C y de nuevo el estado final. Da igual que el estado final esté repetido, porque es que el flujo tiene que llegar hasta este estado final. La otra opción son
las coberturas de rama. En esta técnica, los casos de prueba se diseñan de manera que cada rama de todos los puntos de decisión se atraviese al menos una vez. Es decir, que todos los rombos de decisión, la pregunta 1, la pregunta 2 y la pregunta 3, sea validado en todas sus opciones. Como ya teníamos antes nuestros dos caminos, estábamos validando la respuesta de la pregunta 1 en sus dos posibles respuestas, la pregunta 2 solamente en una de sus respuestas, por lo tanto, necesitaríamos otro camino que valide la respuesta alternativa a la pregunta 2. Y también, en la pregunta 3, necesitamos otro camino, el marcado por las flechas rosas, para validar la respuesta alternativa a la pregunta 3. Aparte de estas técnicas, existen numerosos tipos de cobertura, como la cobertura de condiciones, la cobertura de condiciones múltiples, la cobertura de caminos, la cobertura de funciones, etc. Cada técnica tiene sus propios logros e intenta probar o cubrir todas las partes del código software. Combinando todas ellas, podríamos decir que estaría bien llegar en torno a un 80 o un 90% de cobertura. Cualquier número por encima de esto siempre será bienvenido. Espero que hayáis disfrutado de esta lección y nos vemos en la próxima sobre pruebas de caja negra.